tardes, formalmente ahora. La verdad que muchos de los desarrollos que ha hecho Jorge hasta ahora sirven de un tobogán que va a facilitar mucha de la presentación que vamos a hacer. En principio, hablar de las intervenciones didácticas en el nivel superior tiene su particularidad. Intervenir didácticamente en el nivel superior tiene su particularidad. Y no es extraño porque yo traje, para empezar así, derechito a Comeño, ¿sí? En la obra didáctica magna, Comeño, en el capítulo que habla de la academia, se lo voy a leer lisa y llanamente para que podamos pensar en qué contexto hablamos de intervenciones didácticas en el nivel superior. Comeño dice: no llega en verdad nuestro método hasta este punto. Quiere decir que quien presenta el método con el ideal pansófico de enseñarle a todos, renuncia, exceptúa a la academia. Quiere decir que si nosotros pensamos que el nivel superior, no solo, digamos, en la esfera universitaria, que es un nivel que ni demanda la formación de un docente, digamos, no es requerimiento para desempeñarse como profesor en la universidad ser profesor. Pareciera que subyace ahí la idea de que cuanto más cerca se está del contexto de producción de conocimiento, menos mediaciones de este carácter son necesarias, ¿sí? Cuanto más cerca de ese conocimiento científico, digamos que no hay que renunciar, digamos, el profesor universitario, el profesor de nivel superior, naturalmente que tiene que portar ese corpus de conocimiento, ser un experto en su materia, en su campo disciplinar. Pero pareciera que no es necesario en este nivel dar este debate, así que nosotros lo vamos a traer especialmente. Si esto ocurre en el nivel superior, imagínense el debate necesario que hay que dar en materia de formación docente, cuando este profesor tiene que enseñar a otros. Con lo cual pensaba que era un buen momento para trabajar con ustedes. A ver, si pensar las políticas de formación docente, digamos, analizar las intervenciones didácticas, particularmente en el campo de la formación profesional, en el campo de las prácticas, y ver eso como un analizador para pensar cómo se cruzan, cómo llegamos hasta ahí con estas políticas. Quiere decir que en estos años que venimos trabajando para darle integralidad al sentido formador a partir del año 2007, es necesario que lleguemos hoy a discutir en estos niveles institucionales, jurisdiccionales y nacional qué docente estamos formando. Y aquí es donde se vuelve crucial discutir el campo de las prácticas profesionales a lo largo de toda la formación. Así que para pensar esto, en realidad quería hacer un recorrido que en realidad se inicia en el año 2005-2006, cuando la iniciativa que lleva adelante María Cristina Davini, creo que ahí participaste, Jorge, parte de ese equipo, que lo que releva es un diagnóstico de la formación docente a nivel del país. ¿Por qué renovar la formación docente inicial? Yo voy a tomar dos de esos resultados que hacía necesario darse una serie de políticas que pudieran darle esta integridad. En lo que aparecía en estos diagnósticos era una alta fragmentación y una baja articulación de los diseños curriculares de la formación docente inicial. Quizá este cuadro ilustre el mapa de la formación docente en esos años. Ustedes recuerdan que veníamos de los efectos de unas políticas liberales en donde la característica de este sistema, como de los otros seguramente, era la particularidad, lo singular. Nosotros veíamos que, digamos, este diagnóstico lo que arroja es que había diseños curriculares de carácter institucional, algunas provincias con lineamientos más generales y otras con algunos intentos de tener propuestas curriculares de formación docente propias.
De 3.000 títulos pudieron regularse 264. Quiere decir que lo que aparecía como EGB3 con orientación en formación inicial para el profesor de matemática y astronomía, digamos, esto logró ordenarse como resultado de la política y del acuerdo federal de generar una norma para ordenar esto y darle sentido. El mismo profesor que se recibe en Salta tenga el mismo título que el que, miren, particularmente aquí en Chubut, a veces uno cruzaba de un instituto a otro y lo que tenía eran títulos distintos. Y lo que advertía también este informe era sobre el insuficiente desarrollo de la capacidad de gestión curricular. En los institutos de formación docente todavía falta discutir cuestiones de la enseñanza, pero no en el nivel de las aulas, en donde hay una transmisión, hay un objeto allí, sino discutir institucionalmente el trabajo de enseñar en clave de formación docente. ¿Qué decisiones se tomaron en este marco? En principio, la formulación de unos lineamientos nacionales, ¿sí? Lineamientos curriculares nacionales en donde define cuáles son los 5 sentidos más prioritarios para darle cierta unidad a la formación docente inicial en todo el país. Esto no quiere decir homogeneizar, que de hecho no son todos iguales, no hay un diseño curricular nacional, pero sí establecer acuerdos para cumplir esto. Validez nacional a término. Esto a veces sorprende en algunos contextos, porque validez nacional a término quiere decir que los diseños curriculares que formulan las jurisdicciones no son de una vez y para siempre. La validez el Estado Nacional la brinda como mucho por 5 años. Esto obliga a un ejercicio permanente de actualización de las propuestas. De hecho, ya las provincias van por la segunda generación de sus propuestas de enseñanza. Y finalmente, quien completa, digamos, en este recorte de políticas de formación docente, que es específicamente a la enseñanza y a lo curricular, son las políticas de evaluación integral, con 2 estrategias específicas. Una vinculada a la evaluación de la implementación de los diseños curriculares y cómo juegan las condiciones institucionales en esta implementación, y la evaluación a los estudiantes de la formación docente. Esto es por señalar 3 medidas que acordaron en el seno del Consejo Federal los 25 ministros. En relación a los diseños curriculares y a la validez nacional, ¿qué es lo que se pone en juego? ¿De qué forma se empieza a dar unidad a esta formación de los docentes argentinos? La ley 26.206 establece que la formación docente pasa a 4 años y se establece un piso mínimo de 2.600 horas. Se estructura en 3 campos de conocimiento. Uno es el campo de la formación general, el campo de la formación específica y el campo de la práctica profesional. También se regula que este último campo va a ingresar en la formación desde el principio de la carrera. Quiere decir que allí ya se pone en cuestión los modelos deductivos de formación. Cuando Jorge dice, en realidad el conocimiento, la relación en la teoría y la práctica, pensarlo en los modelos clásicamente, en aquellos modelos consecutivos, donde primero, muchos de nosotros nos formamos así, en donde los primeros años aparecían los desarrollos más conceptuales, más teóricos, más densos, para después, en esta lógica de aplicar en el departamento de aplicación, allí se ejercían esos conocimientos. Hoy la discusión en realidad, después lo vamos a abordar más en profundidad, ya la estructura de la formación docente refleja otra cosa. Quiere decir que en estos modelos simultáneos, la práctica y la teoría aparecen de forma conjunta desde el inicio de la carrera. Se define un 20% de la propuesta curricular de la jurisdicción para la definición institucional y se incluyen contenidos que hasta aquí aparecían borrados de la currícula clásica de la formación. Uno de esos saberes son los que forman a los formadores, a los futuros maestros en alfabetización inicial. Enseñar a leer
y escribir. Esto que había sido un campo que la didáctica había abandonado, había quedado en manos de la psicología, se recupera con un espacio específico. Si ustedes analizan las propuestas curriculares de los últimos años, no se sabía bien quién se hacía cargo de la enseñanza de alfabetizadores. Se incorpora a esta, digamos, con el nivel de obligatoriedad de estos contenidos, la educación sexual integral y las tecnologías de la información y la comunicación. Quiere decir que aquí hay, digamos, en estas regulaciones ya hay determinaciones de carácter político que hace que ingresen determinados saberes a la formación de maestros. Entre las cosas que se juegan en la validez nacional aparece la diversidad de formatos curriculares. Aquí ya se abona para atravesar la experiencia de ateneos, seminarios, talleres, digamos, para dinamizar esos encuadres. Debo decir que tenemos algunas deudas al respecto todavía. Cuando esa resolución de lineamientos, de alguna manera, sin tener un fuerte carácter prescriptivo, sí orientaba la elaboración de los diseños, aparece el capítulo de la evaluación. Y la verdad que, pudiendo parafrasearlo, preferí compartirlo directamente con ustedes porque es esclarecedor como lo expresa. Dice, la necesidad de instalar procesos de evaluación del currículum se enfrenta con distintos obstáculos. El primero es el supuesto de que la evaluación es algo que realizan otros y que está vinculada con decisiones periódicas de cambios en los diseños curriculares. Quiere decir que un diseño curricular se cambia en general cuando cambia la gestión. Hoy está instalado como parte de la producción necesaria que hace cada una de las provincias una periodicidad en esta elaboración de propuesta de enseñanza, pero a la vez de la mano de la evaluación de la implementación de esta propuesta. Y no es algo que hacen otros. Este es el carácter más, si se quiere, innovador en materia. No, digamos, el estado evaluador de los 90, que evaluaba sin generar las condiciones para acreditación, por ejemplo, aquí lo que encontramos es una construcción colectiva con las 24 provincias para acompañar la implementación de los diseños y generar instrumentos de evaluación que vayan dando indicios acerca de cómo es esa marcha, más allá de lo que cada uno pueda tener de su propia materia y en su propia institución. Esto se formaliza, hay instrumentos comunes, se discuten con cada uno de los equipos técnicos y finalmente se producen informes que vuelven siempre en clave de mejora a la propuesta curricular. No somos ingenuos, no es que modificando una propuesta curricular sabemos que se modifican las prácticas, pero empezamos a tener en esa misma construcción una serie de información que permite ir ajustando esa práctica. El segundo de los argumentos es la discontinuidad en la evaluación del currículum. En otros términos, la percepción de la evaluación como algo que ocurre cada muchos años. Y esto, la verdad que hemos logrado instalar este acompañamiento a la luz de la validez. La validez es cada 5 años, en el tercer año del desarrollo de ese trabajo se acompañan los procesos de evaluación. Esto arroja unos resultados que luego son tenidos en cuenta en estas prácticas y en este documento, digamos, en el carácter normativo que tiene la propuesta. Y el tercero es la percepción de que una evaluación colocará en riesgo los puestos docentes, ¿no? La amenaza de dejar sin trabajo, porque en realidad cuando decimos que el currículum es arena de tensiones, cuando discuten las provincias los espacios curriculares, todos sabemos que queremos que nuestra materia esté ahí presente porque es la más importante, nadie quiere perder horas. Entonces la verdad que la clave es pensar en qué es lo que necesita un futuro docente para poder enseñar en un aula. Pero la verdad que en estos procesos que empezaron a correr en el año 2009, no ha dejado a nadie sin trabajo. Entonces, Cristina Davini dice con mucho tino,
Debe destacarse que ninguna de estas tres percepciones tiene correlatos reales y en general obtura la posibilidad de mejora. Quiere decir entonces que para pensar en las prácticas de enseñanza tiene que haber un contexto político que también habilite estas discusiones. Y en realidad tiene que ser la política la que instale estrategias para autorizar el cambio, las decisiones, la innovación. Digo, si no, pareciera que todo queda en el ámbito del aula y que eso tiene un plazo corto. Sí, digamos, queda en la voluntad del instituto, lo que no es poco, utilizar los inserticios de la norma. Pero digo, en realidad es necesaria que acompañe la política para poder tomar estas definiciones. En realidad no es que un día nos levantamos y dijimos vamos a evaluar. La verdad que ustedes saben que el Instituto Nacional de Formación Docente funciona con una mesa federal que tiene representación del Gobierno de la Educación Superior y funciona, creo que son 10 reuniones al año por lo menos. Cuando la propuesta fue evaluar a los institutos de formación docente, yo la pasé muy mal, digo, y les guardo rencor, siempre se los recuerdo, porque en realidad estaba el fantasma de la acreditación de los 2000. Y esto implicaba cierre, ¿sí? Digamos, insisto, en este lugar del Estado donde si no se cumplían con algunas condiciones, el resultado era se cierra el instituto. Entonces, instalar procesos de evaluación que fueran realmente participativos, que tuvieran en cuenta las voces de los profesores, de los responsables de la educación superior, de sus equipos técnicos, de los ministros, fue un desafío. Seguramente hoy los instrumentos serían otros, podrían ser mejores, pero la verdad que es la mejor construcción que se puede hacer a la luz de estos acuerdos. Insisto que no fue una trasnochada encarar este trabajo de evaluación, pero porque había una resolución de ministros, una resolución que habla de calidad educativa. Y fíjense curiosamente que a la formación docente, el único artículo que está dedicado a la formación docente pone estrategias de evaluación en juego. Infiero que hay una alta sospecha sobre el nivel. Entonces, evaluar los diseños curriculares de la formación docente inicial y promover adecuaciones para su mejora, y implementar acuerdos para evaluar a estudiantes de la formación docente. Esto tuvo acuerdo, digamos, de las 5 centrales sindicales nacionales. Digo, la evaluación se hacía cada vez más presente en este nivel, insisto, sospechado. ¿Cuál es la concepción de evaluación que produjimos digamos, a partir de la normativa que nos hace jugar? Insisto que no fue una definición nacional, fue una definición federal. Esto se discutió con las 24 provincias. Bueno, sabíamos que las características tenían que ser estas, tenía que ser participativa, en donde ponga a estudiantes, a equipos de conducción, a profesores, ¿sí? en voces claras, digamos, ahí, opinando sobre la propia formación, opinando sobre las prácticas de los docentes, sobre las prácticas de los propios estudiantes, sobre las cuestiones de la gestión de las instituciones. Integral porque debía abarcar todas estas dimensiones, no era solo vinculado al rendimiento de los estudiantes, digamos, sí teníamos claro que no íbamos a inferir por rendimiento de los estudiantes la calidad del instituto, sino que tenía que asumir todas las dimensiones de la enseñanza. Y esto incorporaba no solo las voces de estos actores claves, sino la dimensión institucional, lo organizacional, jugando en la implementación de un diseño. Tenía que ser una oportunidad de formación para todos. La participación misma tenía que ser formativa. Más allá del trabajo con los resultados que se hiciera, participar en el diseño de esta estrategia tenía que ser una oportunidad para cada uno de los actores. Y progresiva porque teníamos distintos estados de situación con cada uno de los planes. Los de inicial y de primaria en el 2008 habían sido elaborados, implementados en el 2009. No ocurría lo mismo con la formación docente de nivel secundario.
Y en realidad esto se debió, digamos, también fue una decisión porque había que darse un trabajo necesario con las universidades. Prácticamente más del 99% de la formación inicial de maestros y de nivel inicial y de primario está en los institutos de formación docente, está en el sistema provincial. Cuando hablamos de la educación secundaria, ahí compartimos esta formación con la universidad. Entonces, la verdad que tuvimos que dar una necesaria discusión con la universidad para ver, respetando los recorridos, los estándares para la universidad y las propuestas curriculares para los institutos, pero un trabajo que nos permitiera pensar qué era lo que tenían que saber los futuros docentes para trabajar en un nivel secundario obligatorio, universal, y cada uno con la especificidad disciplinar. Esto, la verdad que nos llevó a cambiar un poco las preguntas. Las preguntas fueron tanto para profesores de universidad como profesores de instituto que elaboraron una serie de documentos. ¿Qué es lo que tiene que saber un profesor de educación secundaria en matemática, biología, física? ¿Qué experiencia formativa tiene que atravesar y cómo nos damos cuenta que aprendieron eso? Estas fueron las tres preguntas que guiaron la elaboración de estos documentos, que luego sirvieron como insumo para los institutos, para las propuestas curriculares y para los estándares universitarios. Estados distintos, tradiciones distintas, digo, no es una negociación que se resuelve con una norma. ¿Qué se evalúa en cada caso? En la evaluación curricular es la implementación de los diseños curriculares, es cómo esta norma, este documento, se juega en las prácticas de una institución. Las dimensiones que se analizaron fueron las condiciones institucionales, las prácticas de enseñanza y las trayectorias estudiantiles. El formato tuvo un cuestionario para el equipo de conducción, una jornada de trabajo para los profesores y se encuestaron 35.000 estudiantes de la formación docente de inicial y de primaria. Entre las condiciones institucionales, más allá de los datos duros, si tenían biblioteca, por qué no van nuestros estudiantes a la biblioteca. Ustedes saben que en general los institutos funcionan a la noche, las bibliotecas están a la mañana, los libros no se saben dónde están. Digo, esta es información que puede ser sustantiva para un nivel de gobierno provincial. Esto no lo puede decidir el profesor a qué hora abre la biblioteca y dónde está instalada. Entonces, generar información para estos niveles de definición fue una de las propuestas. Para la evaluación de estudiantes, desarrollo de saberes, valores y capacidades en nuestros estudiantes. Todo esto, el ámbito de discusión privilegiado, por supuesto que obligatoriamente toda la formación, pero el ámbito donde esto se puede jugar con más claridad es en el campo de las prácticas. Los otros son como temas más tradicionales, ¿no? Relación entre enseñanza y aprendizaje, planificación y gestión de la clase. Y esto, en planificación y gestión, no pensarlo como esa programación ligada luego a uno, bueno, diseñé y después voy a ver qué tal, estas grillas que traía Jorge al principio, sino incorporar la dimensión institucional en la enseñanza. La gestión de la clase es saber acerca de los tiempos, los formatos, los lugares, pero es también conocer las reglas de la institución, digo, desde cómo circulan los boletines, cómo circulan las reuniones de padres, qué responsabilidad tiene acerca de la presencia o no de un alumno, un profesor, sea de nivel inicial, secundario. Este es el ciclo que ha llevado el proceso de evaluación. Digo, para traer algunos números duros. En el 2009 se implementaron los diseños de inicial y de primaria. La evaluación de estos diseños, de su implementación, estuvo en el año 2011-2012. Se evaluaron 522 institutos, ese es el número de carreras que han sido evaluadas. Ustedes piensen que de gestión, digamos, son cerca de 1.300 institutos con una diversidad de carreras de todos los niveles. Y en el 2013 y 2014 iniciamos en el 2013 una prueba piloto para la evaluación de estudiantes y en este momento está en proceso esta evaluación de estudiantes, que con estas categorías que recién mencionaba. Los estudiantes que evaluamos son los estudiantes que están atravesando la práctica 3.
Quiere decir que no son los del principio ni son los que ya se van y con los resultados no vamos a poder hacer nada. El año pasado empezó el proceso de evaluación, las carreras de especial, educación artística y educación física. Esas son las carreras evaluadas. Piensen que no todas las provincias tienen estas carreras. Y está previsto empezar, en realidad renovaron diseños curriculares este año la mayoría de las provincias, así que se prevé iniciar el proceso de evaluación en el año 2018. Digamos, es para identificar la instalación de esta cultura de renovación curricular y evaluación. A partir de un conjunto de normativas federales se elaboran estos diseños curriculares. Es una tarea que hace la provincia, cada una de las provincias, con estos acuerdos que mencioné temprano. La validez nacional, que esto sí, insisto, es una novedad. Aquí hay una comisión regional que analiza cada una de las propuestas curriculares. Quiere decir que son 5 representantes, que son profesores, como muchos de ustedes, que analizan la propuesta curricular con un dictamen de carácter técnico. Por supuesto, la validez nacional es competencia del Ministerio de Educación de la Nación. La evaluación del desarrollo curricular en la implementación del tercer año de la carrera y, digamos, en el cuarto, la evaluación de los estudiantes del tercer año de la carrera. Este es el ciclo en años que se ha realizado. Lo mismo para las escuelas secundarias, para las carreras de educación secundaria. Algunos resultados. Sobre los estudiantes, lo que encontramos es que nuestros estudiantes no son tan grandes como arrojaba la información en el año 2007. La mayoría de nuestros estudiantes, en realidad el 60% de nuestros estudiantes tienen menos de 21 años. Esto es una novedad. Siempre trabajábamos sobre la percepción de que eran carreras que se elegían como cuarta opción. Si tenemos jóvenes de 21 años, quiere decir que la formación docente está siendo una de las primeras opciones como carrera, digamos, como elección profesional. En los recorridos de nuestros estudiantes, así sí, estamos encontrando algunos desajustes. Insisto, no porque traspolemos la mirada de la trayectoria estudiantil del nivel obligatorio al nivel superior, porque las decisiones que hacen que uno secuencie la carrera según intereses, posibilidades, digamos, en un adulto, son otras las variables que se juegan. Lo que no nos puede pasar es que los propios diseños curriculares se transformen en un obstáculo para el estudiante. Los diseños curriculares de la formación docente estadísticamente tienen un promedio de 40 materias. En general las carreras universitarias tienen 32, 33, ¿sí? Pero no es, digamos, ese es el promedio. Hay diseños curriculares que tienen 53 materias a ser enseñadas, digamos, a desarrollarse en 4 años. Esto nos da que por año nuestros estudiantes tengan que cursar entre 13 y 14 materias, o al menos 10. Piensen en el campo de las prácticas, digamos, estas prácticas que se van incrementando. La verdad que a veces somos nosotros mismos quienes estamos haciendo que una carrera que está pensada para 4 años se termine en 6. El 60% de los estudiantes de la formación docente de las carreras de inicial y de primaria adeuda materias. De ese 60%, la mitad adeuda más de 10. Entonces, necesariamente estamos llevando una carrera planteada para 4 años a 5, a 6, con suerte. Digo, más allá de las decisiones a nivel personal que pueda tomar un estudiante adulto del nivel superior. Digo, esto es lo que tenemos, digamos, cuando el diseño curricular se comporta como ese campo de tensiones. A veces es pensarlo en cómo hago para que este estudiante en este tiempo pueda realmente afrontar sus primeras prácticas profesionales.
Sobre el campo de las prácticas, algunos resultados para compartir, digo. Estudiantes, docentes y directivos evalúan positivamente las prácticas desde el inicio de la formación. Nosotros nos dimos un trabajo el año pasado, trabajar con profesores. En realidad hicimos primero un recorte, trabajamos con profesores de las duras, acá lo digo en confianza, física, química, matemática, profesorado de estas disciplinas, física, química, matemática y biología. Encontramos que ciertamente las prácticas desde el principio son altamente valoradas, pero cuando empezamos a indagar qué es lo que ocurre ahí, encontramos que la entrada a la escuela también la seguimos dilatando. En las prácticas del primer año, que uno podría hacerse, digamos, observaciones, empezar a frecuentar, a veces ni siquiera es en ámbitos estrictamente, digamos, concretamente escuelas. Uno puede traer las escenas de la escuela a través de una película, a través de un relato, pero en realidad lo que encontramos es que allí hay como una incursión de la investigación en estos espacios, ¿no? Es cierto que está más jerarquizada. La práctica siempre parece como el lugar en donde esos saberes no tienen mucha jerarquía. Entonces, revisar estas prácticas desde el inicio, tan altamente valoradas, la verdad que nos obliga a ver qué estamos haciendo, digamos, si estamos aprovechando la oportunidad de armar esos escenarios para que nuestros estudiantes puedan tener contacto rápidamente con la escuela. Se reconocen avances y necesidad de fortalecer la relación con las escuelas asociadas. La verdad que hay avances, hemos formalizado muchos acuerdos, reglamentos de práctica en donde se establecen roles, tiempos, pero la verdad que todavía nos falta encontrar el modo de que esas escuelas no sean eventuales, no sean porque lo conocen al profesor, porque el director tiene buena onda, sino formalizar estas relaciones. Y se plantea una mayor articulación en estos tres campos de formación, el general, el específico y la práctica. Aquí la práctica tiene que jugar verdaderamente como un eje integrador de estos campos. En realidad, para esta parte de la presentación tuvimos todo el equipo que venimos trabajando con estos temas muy presente a Cristina Davini, que sigue trabajando, está delicada de salud, pero la verdad que sigue trabajando con mucho fervor, y esto es una suerte de homenaje a la producción que ella ha hecho respecto a lo que es la pedagogía de la formación y sus últimos escritos respecto al campo de la práctica. Pero entre las cosas que apunta sobre estos criterios para la formación de las prácticas, volvemos a la clásica tensión entre la teoría y la práctica. Digo, aquí la teoría, ese corpus de conocimiento, tiene que permitir acercarnos con algunas herramientas a la práctica, pero de ninguna manera tiene que ser el campo en donde yo juego esa teoría, porque queda corta, porque no alcanza, porque necesariamente en ese espacio de la práctica, en estas prácticas, lo que debemos hacer es interpelar a la teoría para recontextualizarla. En este diálogo es donde enriquece la teoría y la práctica. Entonces, no renunciar a ese corpus de conocimiento, pero de ninguna manera creer que en este modo más deductivo de pensar la enseñanza solo alcanza con acceder a los desarrollos teóricos. Hay un saber que se produce en la propia intervención. Digo, aquí basta con pensar cuando, como señalábamos hace un rato, cuando la teoría psicológica no se traspola al campo de la didáctica y termina no dando con todos los argumentos necesarios, digamos, haciendo un reduccionismo, simplificando algunas relaciones que para la psicología son las relaciones de uno a uno, digo, y en realidad el contexto de la escuela nos impone necesariamente un colectivo, para mencionar algunas cosas. ¿Cómo puede abordar la teoría? Entregando algunos criterios para ese análisis. Si nosotros en el campo de la práctica, junto a los estudiantes, podemos trabajar
elaborar esos criterios para pensar una práctica o analizarla, develar esas decisiones que se fueron tomando, en realidad esto nos lo puede dar una buena argumentación la teoría. Entonces las herramientas conceptuales que nos brindan siempre al servicio de la práctica, digamos, y en esta ida y vuelta en donde en realidad la práctica me va a permitir reformular y poner en contexto esa teoría. Otro de los criterios que se juegan para pensar este campo de las prácticas, pensarlo como el ámbito privilegiado para formar a un docente. Y yo aquí les propongo a quienes vienen de las carreras de enfermería o de la tecnicatura en paleontología, mutatis mutandis, como es el criterio de la analogía. Cambiando lo que hay que cambiar, piensen en esas prácticas de oficio que la transmite el experto. Digo, el campo de la práctica para el maestro, para el futuro maestro, es ese lugar donde se transmiten los secretos del oficio, donde los libros no llegan a dar cuenta, a poder pasar ese saber de generación en generación. Digo, estas decisiones las tomé, como decía Jorge, porque pensé que, y en ese momento, bueno, poder contar. El experto tiene muchas cosas para contar. Por eso a veces cuando el profesor de práctica solo pide la clave del analista, lo que le está restringiendo es la posibilidad de pasar esos secretos del oficio. Trabajar sobre los supuestos y las creencias. Nada más difícil que movilizar el sistema de creencias, porque en realidad las teorías implícitas, si las teorías no mueren, las teorías científicas van buscando esos recorridos ad hoc para poder sobrevivir, con las creencias es lo mismo. Nosotros no cambiamos de parecer solo porque en alguna coyuntura esa teoría falló. En realidad cambiamos las teorías cuando resuelven lo viejo, lo nuevo, pero mientras tanto se sostienen. Entonces, poder objetivar sobre esas creencias, sobre el concepto de inteligencia, sobre cómo concibo a los alumnos, qué es lo que yo pienso acerca de la infancia, poder, correr el velo. Ahora, es un ejercicio muy difícil, porque es muy difícil hacerlo nosotros mismos. Entonces aquí el trabajo en equipo, el trabajo en colaboración, la observación entre pares, los grupos, que puedan darse instancias de discusión acerca de esto, la pregunta sostenida, es lo que nos permite poder explicar, desarrollar argumentos que de otro modo no necesitaríamos explicarlo. Modelización y buenas recetas. Esto está entrecomillado porque en realidad es casi provocador la propuesta de trabajo. Ustedes saben que si había algo demonizado en pedagogía era la receta. Yo siempre cito a Sara Melgar, una colaboradora nuestra, que dice: prueben a hacer una torta con una mala receta. Vamos a ver cómo les va. En realidad es pensar que las buenas experiencias, en el ámbito de las ciencias sociales, es imposible que se den las mismas condiciones para replicarlo. ¿Por qué renunciar a un buen trabajo, a una buena experiencia, algo que nos contó el colega de al lado y ponerlo allí en uso? Creo que lo más relevante de la modelización es poner en conciencia que durante toda la formación estamos ofreciendo modelos de intervención. Y en estas microdecisiones que planteaba Jorge es donde más los estudiantes están pendientes. Estos modelos que ofrecemos son modelos a imitar y también no son los contramodelos necesariamente. Es preciso que el profesor de la práctica muestre, demuestre, guíe, oriente, pregunte, vuelva atrás. Pero ofrecer un modelo de trabajo en donde no es "y bien", es, bueno, a ver, ¿por qué decidí esto? ¿Por dónde? ¿Qué es lo que me hizo pensar de esa manera? Y finalmente, apoyar el conocimiento del diseño curricular y las capacidades para enseñar y gestionar la clase. Entre los hallazgos de la evaluación de estudiantes que tuvimos fue que los estudiantes de la formación docente con naturalidad
consultan los diseños para los niveles, de los niveles para los cuales se forma. Quiere decir que está entrando la propuesta curricular del nivel inicial y del nivel primario. Lo que tienen que aprender los estudiantes, los alumnos de esa provincia en estos niveles. Tiene que aparecer como un material cotidiano, porque, digamos, desde los NAP, desde los núcleos de aprendizaje prioritados a nivel nacional, son con los conocimientos que tienen que trabajar, digo, pero no solo para hacer buenas planificaciones, sino porque es lo que un Estado ha decidido que un estudiante de 5º grado es lo que tiene que aprender. Entonces esto tiene que ser un material de consulta permanente y abrir este espacio no solo a lo que es, digamos, con mezquindad pensado en enseñanza, no solo a la interacción con los estudiantes, sino abrir el ámbito del aula y abrir al ámbito de la institución y, si pudiéramos, abrir las fronteras a la comunidad. Con los estudiantes, yo enseño en la universidad y muchas veces no hay posibilidades tan concretas con estudiantes muy adultos, de hacer experiencias de campo, aunque con mucha dificultad, pero tratamos de que visiten escuelas tempranamente, ¿no? Perdón que repite una experiencia personal, pero una manera de traer algunas escenas de la escuela. Nosotros leemos juntos El profesor de Frank McCourt, ¿lo conocen? Frank McCourt es un profesor de letras que en este libro, aparte de contar toda su historia como profesor, tiene una anécdota que es maravillosa. Cuenta su primera experiencia como profesor, su primer día de clases. Frank McCourt entra a una escuela de jóvenes de 16 años que la primera escena que ve es que un estudiante tira un sándwich que atraviesa todo el aula y le cae al lado. Entonces esto origina una pelea y él era el profesor nuevo. Entonces las reflexiones por las que pasa McCourt y a mí me enseñaron sobre la Gestalt, me enseñaron sobre filosofía, aprendí mucho de ética, pero a mí esto, la formación docente no me dijo cómo, la pedagogía no me dijo cómo intervenir acá. Entonces son las lucubraciones que va haciendo McCourt. Yo no quisiera contárselo, pero ya estamos metidos, léanlo en el libro. Compartir estas escenas con los estudiantes, ponerlos en la situación de tomar estas decisiones, de pensar, digamos, miren lo que está pensando McCourt cuando elige, esto es traer las escenas de la escuela, esto es poder develar, esto es orientar con preguntas que ya empiecen a poner en situación a estos estudiantes. Esto es conocimiento de carácter práctico. En esa discusión es donde se van formando. Por supuesto que es muy necesario traer para conceptualizar algunas cosas de estas. ¿Y saben qué? Hay algunas cosas que son muy difíciles de conceptualizar. Hay una investigación que realizamos en el año 2011, en donde también sobre los primeros desempeños docentes entrevistamos a un profesor de escuela técnica, en donde le preguntábamos a quién acudió en sus primeros tramos de la formación. Entonces dice, no, la verdad es que yo estaba re solo, el director no. En general son estas las escenas que uno encuentra en los primeros trabajos. Nadie me daba bolilla el primer día, no, por suerte enganché a una preceptora. Son historias bastante parecidas. Y dice, lo único que me encontré con un profesor experto, un profesor viejo, dijo él, ¿no? Y me dijo, no podía dar clase en una de las aulas, y dijo, mira, cuando joden, vos dictá. Y le dio resultado, y lo sigue haciendo. Digo, a ver, ¿cuántas categorías podemos poner ahí? Y bueno, cuando hacen lío dictá. Entonces dijo, y a mí me dio resultado. Y cuando yo dije, empecé, los alumnos sacaron, digo, hay un oficio, ¿no? Sacaron el cuaderno, se pusieron a dictar y todo el mundo se cayó. Digo, esta es la naturaleza del saber del profesor. Y en esto es donde nosotros tenemos que poder acompañar, que poder andamiar, a poder dar cuenta de estas decisiones y de cómo es ese saber, que
que no es el estrictamente académico, que no es el técnico, que no es ese saber que solo es el de jerarquizado de la práctica, digamos, ni el del normalismo ni el tecnicismo. Es esto lo que tenemos que poder ayudar a elaborar. Yo creo que es retarde, así que quería traer algunos desafíos para comentar, pero seguramente ustedes lo conocen. Es una autora que trabaja sobre temas de formación docente, pero es todo lo que estuvimos trabajando hoy repasa esto. Y finalmente, pensar a la formación docente como un continuo. ¿Se acuerdan ustedes en los 80 cuando la línea de Terhart, cuando se decía que la formación inicial era una empresa de bajo impacto, porque en realidad toda esa formación se lavaba con la primera práctica profesional, ¿no? Con la primera socialización, la socialización profesional. Nosotros tenemos que hacer que esta empresa sea de alto impacto, porque es ahí, sobre estos simientes, que después se va a desarrollar la formación durante toda la vida de este profesor. Un profesor que se recibe en el año 2015, en el 2045 va a seguir trabajando, con lo cual no hay modo de resolver en la formación inicial todas esas capacidades, saberes, conocimientos, como queramos llamarlo. Quiere decir entonces que esta formación, que aparte tiene una especificidad en los primeros desempeños, no tenemos que renunciar a darle la jerarquía que tiene. Y para jerarquizar esto no hay nada más integrador que lo que es el campo de las prácticas. Es allí donde podemos hacer jugar lo que es el oficio del maestro. Así que bueno, muchas gracias.